Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy quiero hacer un vídeo porque no sé si puedo hacer directo y quería dejaros un vídeo que es una historia sobre uno de los grandes errores directamente de, de la policía y de la justicia de la época moderna, porque no todo va a ser Tailandia, ¿de acuerdo? Entonces os voy a presentar a Amanda Knox. Esta es Amanda Knox, una chica italiana, una chica estadounidense que tuvo un problema muy serio en Italia y que se vio privada directamente de sus derechos fundamentales en un país europeo. Bueno, empezamos con la historia para que veáis lo que pasó. En primer lugar, os voy a presentar a Amanda. Amanda, como habéis visto, era una chica muy joven en la foto. Nació en Seattle en el año 87, concretamente el 9 de julio, y era una mujer estadounidense que pasó casi 4 largos años en una prisión italiana tras su condena por el presunto asesinato de su compañera de piso, Meredith Ketcher, de 21 años, en el año 2007, concretamente el 2 de noviembre del año 2007, que residían al sur de Italia, en la vía Pérgola número 7 de Perugia, que es un pueblecito que está en una colina, apartado de la mano de Dios, en una ciudad universitaria. Presuntamente había matado a su compañera de piso a puñaladas, pero ya veréis que hay más cosas que van a ir saliendo a lo largo de la historia. Bueno, el juicio fue objeto de interés de los medios de comunicación mundial porque los fiscales y la misma policía se aseguraron directamente de que la fallecida, la señora Meredith, fue víctima de un juego sexual alimentado por drogas que salió mal. Y esa es la versión que estaba dando la policía. Bueno, que sepáis que ambas eran estudiantes de intercambio lingüístico, una era estadounidense, Amanda, y la otra era británica, y compartían una casa en la ciudad universitaria de Perugia en el 2007 con otras chicas que eran italianas. La víctima tenía 21 años y fue encontrada en su casa muerta, que le habían cortado la garganta y la habían agredido de manera íntegra. Bueno, pues Amanda en el momento del asesinato había llamado ya a la policía después de regresar al apartamento donde estaba la víctima, tras pasar la noche con su novio llamado Rafaele Solecito, y de encontrar la puerta de la habitación de la fallecida cerrada con llave y sangre en el baño. Bueno, aquí realmente lo que tenéis que saber es que ella llegó al apartamento, vio unas gotitas de sangre en el lavabo, no le dio importancia, pensó que alguien se había cortado, se dio una ducha y cuando salió y se fijó que estaba todo el baño con excrementos, la taza del baño, y que había más sangre, fue hacia la habitación de su compañera de piso, intentó abrirla y no pudo. Entonces llamó a su novio, que se personó en el domicilio, intentó abrir la puerta 2 veces a petición de Amanda y no pudo. Entonces Amanda llamó también a la policía. Y a las 3:10 de la tarde se presenta la policía en el apartamento y se encuentra la siguiente situación. La ventana estaba rota, había un sostén y unos vaqueros con sangre en el suelo, y el cuerpo de la víctima estaba tirado en el suelo al lado de la cama, cubierto con una manta y todo lleno de sangre, incluyendo una mancha de sangre en la pared con forma de mano en la que se ve perfectamente la silueta y los dedos. Entonces, por el mero hecho de que la víctima estuviera cubierta con un edredón, el fiscal que llevaba el caso dijo que esto tenía que haber sido una mujer, porque un hombre directamente no iba a tener esos miramientos de haber tapado a la víctima. Y el fiscal también se fijó mucho en que estaban la pareja intentando consolarse fuera de la escena del crimen. Bueno, pues en la reconstrucción, toda la gente que estaba allí haciendo la reconstrucción llevaban las calzas obligatorias, los guantes obligatorios, pero no llevaban cubierto el pelo. La prensa se volcó en el asunto, al ser un asunto que se había cometido en un pueblo perdido en una colina de Italia, fue un boom mediático. Y la prensa carroñera, que los españoles no somos, bueno, con el tema de Daniel, hemos sido carroñeros, la prensa no, lo siguiente, pero es que esto fue una barbaridad. Buscaba cualquier detalle, dado que el crimen se catalogó como crimen sexual. Buscaban cualquier evidencia, cualquier detalle, especialmente cuando la autopsia dio como resultado que existía alguna interferencia de carácter sexual al encontrarse en el cuerpo ADN de un varón desconocido. En el cuerpo también había pequeños cortes en el mentón y un corte muy profundo en la garganta. Es decir, para la autopsia, Meredith había sido torturada, agredida de manera íntima y la causa de la muerte era degollamiento. Se dijo, por tanto, que era un crimen sexual grupal en algún tipo de orgía y la prensa se frotó las manos con la noticia. Llegaron incluso periodistas ingleses como el señor Nick Prisa para cubrir la noticia. En un primer momento, Amanda dijo que estaba en el apartamento de su novio, Rafael Solecito, con el que tenía una relación desde hacía una semana antes de ocurrir el crimen. Se había conocido en un concierto de música clásica y, según Amanda, estuvieron viendo una película y leyendo un libro de Harry Potter. Al día siguiente, cuando Amanda regresa a su casa, como os he dicho, solo ve unas gotitas de sangre en el lavabo y no le dio importancia. Se dio una ducha, ve excrementos en la taza del baño.
se da cuenta de que algo pasa porque la puerta del cuarto de la víctima estaba cerrada y no podía abrirla. Entonces ella decide llamar a la policía y a su novio para contarle lo que ha pasado y su novio intenta abrir la puerta hasta en 2 ocasiones, pero no puede. Aparentemente era era un robo, parecía que era un robo que había salido mal, y la policía le hace mirar hasta en los cajones de los cubiertos para ver si faltaba algo, porque se presumía que el crimen se había cometido con un cuchillo. Ella dice que no le falta nada porque piensa que es un robo simulado. Y la policía ya sospechaba de la pareja. Entonces, 3 días después, interceptan una llamada entre la pareja intentando pues esclarecer el hecho. Y citan a comisaría a Rafael y ella, sin estar citada, lo acompaña y la dejan fuera. En dicho interrogatorio es importante que sepáis que fue un interrogatorio exhaustivo, por calificarlo de manera suave, en el que llegaron a decirle que Amanda, la policía, le dijeron que Amanda era una guarra, una fresca, que tú no le importas, y consiguen con engaños y mucha agresividad, porque fue un interrogatorio sin abogado, directamente acosando a Rafael para que confiese que Amanda no estuvo en el apartamento esa noche. Y dijo que ella no llegó hasta la 1 de la madrugada y lo justifican en que hay un mensaje del jefe de Amanda de nos vemos más tarde, porque esa noche Amanda trabajaba en un pub, por lo que ella tenía directamente un intercambio de estudios entre Estados Unidos e Italia, pero eso no incluía trabajo. Entonces, para poder ganarse la vida y pagar gastos, pues obviamente se puso a trabajar en el pack de Patrick, que es otro personaje que más tarde saldrá a la luz en esta historia. Bueno, esa noche Amanda, como os decía, tenía que trabajar en el pub en el que trabajaba y le dicen a Solecito que su situación es muy mala, que Amanda le había mentido, que era una guarra, que bueno, le dijeron de todo. Y el interrogatorio duró durante horas y horas y horas, hasta que hacen que pierda incluso la noción del tiempo en el que él estaba siendo interrogado. Bueno, pues este Patrick que ha salido ahora nuevo es el jefe de Amanda, que era el dueño de un pub. Y Amanda, como os he dicho, trabajaba allí porque necesitaba dinero para poder mantenerse en Italia durante el intercambio universitario que estaba llevando a cabo. Bueno, se procede a la detención de las 3 personas presuntamente implicadas en la policía, porque la fiscalía y la policía lo habían catalogado, como os he dicho, como un crimen sexual grupal, y a Amanda llegan a decirle que su novio se ha puesto en su contra. Y detienen a Amanda, detienen a su novio Rafael y a Patrick, que era el jefe del bar donde trabajaba Amanda. Bueno, pues tras un interrogatorio a Amanda, cuya conducta de la policía es abusivo e inapropiado, se fuerza a Amanda a que se implique y que también implique a su empleador, que se llama Patrick Lumumba, porque la policía transgiversa todo, un mensaje de texto, y actúa como con Rafael, agresivos durante horas y horas y horas y sin abogado. La policía empieza a dar una rueda de prensa, nos va sonando a la historia, ¿verdad? Para manifestar que ha habido 3 arrestos y explicar a la prensa y al mundo lo buenos que son, porque estaban en el foco mediático y querían hacer ver que podían dar la talla directamente en gestionar un crimen de estas características en un pueblecito pequeño de una colina de Italia. Bueno, Amanda y Rafael fueron acusados inicialmente de asesinar a Meredith en colaboración con Patrick, pero Patrick fue liberado sin cargos, luego lo veréis, poco después porque pudo acreditar que para el día del crimen tenía coartada que se la dio un cliente. Bueno, entonces aquí entra en juego otro cuarto sospechoso con antecedentes por robo que se llama Rudy Guede, quien había estado en la casa de la víctima y cuyas huellas fueron encontradas en el lugar del crimen en unas manchas de sangre entre los enseres de Ketcher. Este señor estaba fuera del país, porque obviamente se fue del país, y se cursó una orden internacional de arresto. Fue arrestado y puesto a disposición de la policía italiana porque el ADN encontrado en Meredith correspondía con este señor también. Bueno, ahora vamos con una de las noticias para que las podáis ver. Bueno, esta es la cronología que ahora os lo voy a traducir porque básicamente, como veis, está en inglés desde el 1 de noviembre, que fue el 2 de noviembre cuando la encontraron, y ahora esto salió en todos los medios de comunicación. Bueno, pues el 2 de noviembre, como os digo, encontraron a Meredith muerta en su casa, que compartía con Amanda, y todo lo que os he comentado. El día 5 de noviembre, que son 3 días después, detuvieron a Knox y Rafael Solecito para interrogarlos. Supuestamente, según la cronología en ese momento, Amanda confesó que estaba en su casa cuando mataron a la víctima e involucró a su jefe, Patrick, el dueño del bar en el que trabajaba, que también fue detenido el 20 de noviembre del 2007. Liberaron al señor Patrick Lumumba tras estar 2 semanas en prisión luego de que se corroborara su coartada.
Pasó la noche del asesinato hablando con un cliente de su bar en Perugia, según la policía, y más tarde demandó a Amanda por difamación y ganó 40.000 euros por daños. El 22 de noviembre del 2007, la CNN y otros medios publicaron el texto de una nota que Amanda escribió el 6 de noviembre, un día después de su arresto, mientras estaba bajo custodia policial. Amanda hablaba de una supuesta confesión y dijo, en cuanto a esta confesión, entre comillas, que hice anoche, quiero dejar claro que dudo de la veracidad de mis declaraciones porque se hizo bajo la presión del estrés, la impresión y el agotamiento extremo. Ahí es nada, ¿eh? No solo me dijeron que me arrestarían y me encarcelarían por 30 años, sino que me golpeaban en la cabeza por no recordar correctamente un hecho. Aquí está hablando ya de torturas. Estamos hablando de Italia, un país europeo. Bueno, en diciembre del 2007 atrapan en Alemania a Rudi Gede, el ladrón, trotamundos originario de Costa de Marfil, y lo extraditan, como os he dicho, a Italia, porque se había practicado un cultivo vaginal a la víctima y el ADN de Gede coincidió con las muestras recogidas en el cuerpo de la víctima. Y este señor reconoció ante la policía que había tenido relaciones sexuales con la víctima, pero que otro hombre la mató mientras él estaba en el baño. Todo muy rocambolesco. Bueno, pues empiezan a arder las redes sociales del tiempo, que en ese tiempo eran MySpace, y se empieza a acuñar el término Foxy Noxy. Comentarios desproporcionados, esto de que me suena, entre los más suaves era demonio con cara de ángel, femen fatal, dominatrix, bueno, le decían de todo. Y si buscáis Amanda Knox en Google, salen 7,1 millones de resultados para este término. Bueno, se empezó a saber que en el broche del sostén de la víctima, que estaba debajo de la alfombra, encuentran ADN de Solecito, del novio de Amanda, y como no tenían el arma del crimen, ole ole, esto me ha hecho también mucha gracia, 46 días después, que se dice pronto, la policía hace un registro en el domicilio de Rafael, que es el novio de Amanda, y se llevan, atentos, atentos, un cuchillo de similares características al que pudiera ser el arma del crimen. Lo mandan a analizar y qué casualidad que encuentran ADN de Amanda en la empuñadura y cerca de la punta del cuchillo, algo de ADN de la presunta víctima, que era la señora Meredith. Bueno, el 11 de julio del año 2008, los fiscales italianos acusaron formalmente a Amanda, a Gede y a Rafael de homicidio. El 28 de octubre consignaron a Amanda y a este hombre, a Rafael, por homicidio, y se halló culpable a Gede de homicidio en un juicio rápido y separado del de Amanda y de Rafael, y lo sentenciaron a 30 años de prisión, siendo juzgado en un juicio aparte por insistencia de su abogado, porque presuntamente el abogado sabía que si lo juzgaban directamente con Amanda y con Rafael lo iban a hallar culpable de todos los cargos. Bueno, este hombre, Gede, manifestó, y así se vio en la prensa y se vio en la vista del juicio que fue retransmitida en los medios de comunicación, este hombre llegó a decir que Amanda no estuvo en el lugar de los hechos, no estaba ahí, no había participado en los mismos y a la policía le dio exactamente lo mismo. Bueno, el 12 de junio de 2009, pasando ya tiempo en la cárcel, Knox declaró que estaba confundida durante el interrogatorio de la policía y que le golpearon la cabeza. Las autoridades negaron haber golpeado a Knox, pero lo que tenéis que saber es que durante las visitas de su madre al centro penitenciario, sin autorización, porque no habían pedido autorización para grabar las visitas que tuviera la víctima, o sea, la víctima de esta injusticia concretamente, sí, víctima del todo, grabaron todas las conversaciones que tuvo la madre con la hija en el centro penitenciario durante las visitas, vulnerando incluso su derecho al secreto de las comunicaciones. Así actúa la policía italiana de Perugia, para si a alguien se le ocurre ir, que tenga cuidado con lo que puede pasar. El 4 de diciembre del 2009 el jurado decidió que Amanda y Rafael eran culpables de todos los cargos por haber presuntamente apuñalado hasta la muerte a Meredith, y Amanda recibió una sentencia de 26 años de prisión y su novio, como era hombre, como no hace nada de efecto la presión mediática, fue condenado a 25, es decir, a ella se le puso más pena que a él. Y la gente de fuera de la sala lo celebró con vítores. Bueno, tras la sentencia se dio una rueda de prensa por parte de la familia de la víctima, de Meredith, que se habían personado directamente en el lugar de los hechos cuando ocurrió, y se les dijo que habían matado a su hija, hermana, porque tenía hermanos. Pues se trasladaron a Italia y la madre, incluso dicho por el fiscal, quiso y pidió despedirse de la víctima. Vio el cuerpo de su hija y le dio un beso. Entonces, hicieron una rueda de prensa, estaban muy contentos dentro de la situación,
porque presuntamente se había hecho justicia, porque se les había vendido que era un crimen de orgía sexual, drogas y toda la pesca, y ellos llegaron a creerse que lo que decía la policía era cierto. Contra la sentencia se presentó el correspondiente recurso de apelación y el 11 de diciembre del 2010, Knox, es decir, Amanda Knox, dijo en el juicio de apelación que ella y Rafael eran inocentes y que los habían acusado injustamente. El 18 de junio del 2011 también declararon dos presas que declararon que la joven estudiante no estaba involucrada en el asesinato de su compañera de departamento. Pero los fiscales les quitaron la credibilidad a los testigos porque no sabían quién había sido el autor material del presunto asesinato. Es que decir, el fiscal también iba a por todas. Los abogados defensores argumentaron que la carta que Guede, el violador, el que había abusado sexualmente de la víctima, se basaba en una impresión y que sus acusaciones no se basaban en hechos o sucesos que hubieran atestiguado. Porque después tenéis que saber que el agresor, el que estaba condenado, Guede, pues obviamente cambió de versión para ver si así podía salir mejor parado de su condena y se le pudiera rebajar en un hipotético recurso de apelación. Bueno, pues Amanda subió al estrado y rindió un testimonio emotivo y dijo que estaba impactada por lo que este señor había dicho de ella. Dice que la única vez que conoció o que oyó hablar de Guede y este hombre, de Rafael y de ella, únicamente lo había visto y lo había oído cuando estuvieron en una habitación en el tribunal y que él sabía cuál era la verdad y que ella no sabía nada de los hechos que habían ocurrido esa noche. El 29 de junio del 2011, los especialistas forenses informaron al tribunal que las pruebas de ADN que relacionaban a Amanda con el presunto homicidio eran infundadas y le dieron fuerza a la apelación. Los especialistas dijeron que aunque coincidían que el ADN de Amanda estaba en el cuchillo, las pruebas de ADN de la víctima no eran confiables. La fiscalía argumentó que el cuchillo se usó para apuñalar a la víctima en el cuello y que Amanda lo había limpiado. Pero la muestra era tan pequeña que los científicos forenses no pudieron hacer una segunda prueba, por lo que el equipo legal de Amanda manifestó sus dudas sobre la validez del ADN. Los abogados defensores también señalaron que el pequeño broche de metal del sostén de la víctima tal vez se habría contaminado porque no se recolectó como prueba, sino hasta 6 semanas después del homicidio. Lo tenían ahí durante 6 semanas, sin cadena de custodia y sin nada. Los fiscales habían dicho que había ADN de Rafael en el broche y una experta en ADN independiente volvió a reexaminar las pruebas porque entendieron que no estaban bien hechas. Y constató que la escena había sido contaminada porque no se habían cambiado las calzas de una habitación a otra. Habían ido arrastrando las sustancias que pudieran dar lugar al ADN de una habitación a otra. No se habían cambiado los guantes al proceder a coger los objetos de la vivienda para no trasladar el ADN de un objeto a otro. Y porque no se examinaron las pruebas de una en una, sino que cogieron 30 pruebas forenses a la vez y las examinaron sin cambiarse los guantes de una a otra. O sea, con lo cual podía haber habido transferencia. Además, en el broche del sostén había 3 tipos diferentes de ADN de 3 hombres distintos y el ADN de Rafael era ínfimo, era muy pequeño, una partícula muy pequeña, una muestra muy pequeña que pudo ser contaminada al ir de una habitación a otra con las mismas calzas, dado que el polvo que movemos al caminar es suficiente para arrastrar nuestro ADN de un lugar a otro según la experta. No había rastros de ADN de Amanda y de Rafael en la escena del crimen, no habían estado en esa habitación, no había ADN en el cuchillo realmente, y cuando esto se hizo público fue una total locura. El 25 de julio del 2011, los expertos del tribunal declararon que los científicos forenses de la policía que habían participado en el caso del homicidio, habían cometido una serie de errores garrafales evidentes durante la investigación. Los expertos dijeron que a causa de los errores que la policía había cometido durante la investigación original, las pruebas contra Amanda y Rafael deberían ser consideradas inadmisibles. El 5 de septiembre del 2011, los fiscales lucharon por mantener que Amanda y Rafael estuvieran entre rejas defendiendo las pruebas de ADN. El 6 de septiembre del 2011, otra experta forense manifestó lo mismo que os he dicho, que la máquina que se utilizó para examinar el ADN no estaba limpia y rechazó las insinuaciones de que el broche estuviera contaminado. Es decir, intentaron decir que estaba todo muy bien hecho. Pero entonces, el 7 de septiembre, el juez Claudio Pratillo Hellman rechazó la solicitud de la Fiscalía de repetir las pruebas de ADN. También rechazó la petición de la Fiscalía de presentar documentos nuevos sobre las pruebas de ADN y un nuevo testigo que se habían sacado de la manga, porque se le estaba cayendo el chiringuito.
El 24 de septiembre del 2011, la fiscal Manuela Comodi terminó con un resumen de la fiscalía, atacó a los expertos independientes que cuestionaron las pruebas de ADN y dijo que su revisión había sido vergonzosa, inadecuada y se presentó hostilmente. Fueron a por la defensa totalmente porque vieron que los estaban dejando en evidencia. Y pidió, además, no solo que se mantuviera la pena, no, sino que se aumentara la condena de Amanda y de Rafael a cadena perpetua por haber intentado defenderse. Ahí es nada. Y esto en Italia, en un país europeo. El 26 de septiembre del 2011, los abogados de las partes presentaron sus argumentos finales. El abogado de la familia de Meredith, llamado Francesco Maresca, presentó al jurado las fotos del cuerpo de la víctima para mostrarles el dolor de Meredith. Os va sonando, ¿no? Intentar ir por la vena lacrimógena directamente para que el jurado ya directamente se pusiera en contra de la persona que estaba siendo enjuiciada. Amanda evitó ver las fotos y el abogado de Lumunda, del señor Enguede, que se llamaba Carlo Pacelli, acusó a Amanda de tener dos caras, una angelical, buena, compasiva y la otra luciferina, demoníaca y satánica, tal cual se estaba viendo en la prensa. El 27 de septiembre del 2011, la abogada de Rafael, que se llamaba Giulia Bongiorno, criticó que los medios retrataran a Amanda como una mujer fatal y la compararan incluso con un personaje de caricaturas, es decir, con Jessica Rabbit, de ¿Quién protesta? No soy mala, solo me dibujaron así, en su cinta. ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Y empezó a hablar de ese tema. Dijo que no había pruebas físicas que demostraran que Amanda y Rafael estuvieran en la escena del crimen, porque no habían estado, y atacó la credibilidad de las pruebas de ADN, diciendo que las declaraciones de Amanda las hizo en la noche de su detención, porque la policía directamente había sido muy agresiva y que había que desechar esa declaración a causa de la hostilidad en los interrogatorios policiales, con incluso pues torturas físicas, no solamente psicológicas. El 3 de octubre del 2011, un jurado italiano revocó la condena que se impuso en 2009 a Amanda y a Rafael. Sin embargo, el juez falló que Amanda era culpable de difamar a Patrick, su jefe, uno de los primeros sospechosos en el caso, porque esta señora acusó de haber matado directamente a la víctima, cuando no era verdad, porque tenía coartada. Todo esto hecho porque la policía le dijo que tenía que hacerlo, tenía que hacerlo y no salirse del guión que había establecido la policía de allí, porque era un boom y querían hacer un procedimiento ejemplarizante, saltándose todos los derechos de la víctima. En este caso, la víctima de la policía, concretamente, y de la víctima que había sido objeto de un asesinato, de las dos. El 17 de febrero del 2012, Knox firmó un contrato con la editorial HarperCollins para escribir sus memorias sobre su juicio, condena y absolución. El libro se basó en la parte de sus diarios en la cárcel y ofrece detalles inauditos según la experiencia que fue angustiosa que vivió ella, porque incluso el diario que estaba escribiendo ella en prisión fue filtrado a la prensa. Ahí es nada. El 26 de marzo del 2013, la Corte Suprema de Italia falló que Amanda Knox y su exnovio, Rafael, deberían someterse a un juicio una vez más por la muerte de su compañera de piso. El abogado de Amanda dijo que la joven de 25 años estaba perturbada y sorprendida porque pensaba que el caso había terminado. Porque una vez que se demostró que habían directamente, las pruebas estaban mal hechas y que había habido contaminación, pues procedieron a absolverlo. Y claro, la reacción de la gente no fue nada buena en la calle, ¿eh? Era una barbaridad todo el mundo allí diciendo vergoña, vergoña, vergüenza, vergüenza. Bueno, pero que estaban listos para luchar por su inocencia en un nuevo juicio. El 6 de noviembre del 2013, Rafael subió al estrado y dijo que los cargos en su contra eran absurdos y que las pruebas que había en su contra eran una ilusión. No hay base para acusarme, para encarcelarme, no deseo que nadie en la tierra tenga que pasar por lo que yo he pasado. Literalmente es lo que vino a decir. El 26 de noviembre del 2013, un fiscal italiano señaló que Amanda debería recibir una condena de 30 años de prisión por el homicidio. El fiscal Alessandro Crini también pidió una sentencia de 26 años para Rafael. El 17 de diciembre del 2013, Amanda sostuvo que es inocente en una declaración escrita que su abogado presentó ante el tribunal, porque obviamente cuando se absolvió a Amanda, esta directamente cogió un avión y se fue a su país natal, es decir, Estados Unidos, a Seattle, para estar con su familia. Pues eso, como hubo otro juicio, pues directamente escribió un mensaje a su abogado y su abogado lo pudo presentar en el juicio, mediante un correo electrónico redactado en un perfecto italiano. El 30 de enero del 2014, una corte de apelaciones italiana sentenció a Amanda y a Rafael por cargos de homicidio después de un nuevo juicio. Otra vez se fueron condenados. Los fiscales dijeron que la pareja mató a Meredith en noviembre del 2007 y Amanda fue sentenciada a 28 años, 2 años más,
y a Solecito a 25. Es decir, se le había condenado en un primer momento a 26 a Amanda, ahora le cayeron 28 años y medio de prisión y a Rafael se lo siguieron manteniendo en 25 años en los dos procedimientos. El 27 de marzo del 2015, Amanda fue definitivamente absuelta por la Corte Suprema de Casación italiana y, sin embargo, aunque la absolvieron del delito de asesinato, condenaron a Amanda por las calumnias contra su jefe, Patrick Lumumba, que fue confirmada por todos los tribunales. Y ella, Amanda, manifestó que la policía le amenazó con 30 años de prisión. Un oficial me abofeteó 3 veces diciendo, recuerda, recuerda. Esto lo dijo Knox. Dice que lamenta mucho no haber sido lo suficientemente fuerte como para poder soportar la presión de la policía y estas frases las dijo en italiano. Dijo también que nunca quiso calumniar a Patrick, que era su amigo, que le cuidó y le conservó por la pérdida de su amiga y que lamentaba mucho no haber podido resistir la presión y que él sufriera por esta causa. Porque, como os he dicho, este hombre fue arrestado y luego realmente pues, fue absuelto. Y realmente los abogados de este hombre dijeron que el caso había afectado mucho a su reputación, que se hizo conocido en todas partes como el monstruo de Perugia, tuvo que cerrar el bar y se tuvo que mudar a Polonia, de donde era su mujer. Bueno, pues que sepáis que la audiencia en la que se supone que se absolvió a Amanda y a Rafael se llevó a cabo a puerta cerrada y se prohibió la grabación de audio y de vídeo hasta que se leyera el veredicto. Y aquí tenéis pues, la noticia de que expertos en ADN informan a un tribunal italiano de los errores de recopilación en las pruebas cometidas por el caso de Amanda Knox. Obviamente, aquí vemos que se tuvo que meter también incluso el sistema del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros estados, incluyendo al presidente Trump. Y todo ello porque realmente la defensa de Amanda y de Rafael solicitaron una revisión de las pruebas de ADN, de todas las pruebas que se habían hecho durante la tramitación de la causa y esa revisión fue concedida. En el primer juicio los fiscales sostuvieron que el ADN de Amanda se encontró en el mango del cuchillo de cocina y el ADN de la víctima también en la hoja. Y en este caso dicen que el ADN de Rafael fue encontrado en el broche, como os he dicho. Bueno, pues revisaron todo, y los expertos independientes dijeron al tribunal que la recopilación de las pruebas no cumplió, ojito con esto, no cumplió con los estándares internacionales y pueden haber resultado contaminados. Utilizaron diapositivas para referirse a los protocolos internacionales para la recopilación y la muestra de pruebas, incluyendo uno de los departamentos de justicia de Estados Unidos, como os he dicho, y uno de los expertos, que se llamaba Stefano Conti, citó decenas de casos de policías forenses que entraron en la escena del crimen o entraron en contacto con objetos que no llevaban equipo de protección, como mascarillas o gorros para el cabello. Dijo que si bien las pruebas deben envolverse en papel o guardarse en bolsas de papel, la policía a menudo usa bolsas de plástico, lo que aumenta el riesgo de contaminación. Hay varias circunstancias que no se adhieren a los protocolos y procedimientos, dijo ante el tribunal. Y en las imágenes y capturas de los fotogramas mostrados en el tribunal durante la sesión, 2 agentes de policía recogieron el broche del sujetador y el guante que llevaba uno de los 2 policías parecía estar sucio en los 2 dedos. Contaminaron la prueba porque estaban los guantes contaminados con otras cosas que no deberían de haber sido. Conti señaló que el broche del sostén fue recogido 46 días después del apuñalamiento de Meredith. El mismo año, un jurado liberó a Knox y a Rafael en apelación después de que surgieran dudas sobre las pruebas forenses utilizadas en su contra. Y como os he dicho, Knox regresó a Estados Unidos después de pasar 4 largos años de prisión, encerrada injustamente. Según los expertos, a lo largo de los 46 días se movieron varios objetos y al mismo tiempo habrían entrado y salido varias personas, señalando justamente que existía un riesgo muy alto de contaminación. Otra perito, la señora Carla Becciotti, explicó al tribunal que el perfil genético de la hoja del cuchillo que se atribuyó a la víctima era dudoso y no se puede atribuir con certeza. Dijo que no había rastros de sangre en la hoja, con lo cual no era el arma homicida, y que las pruebas originales no siguieron las recomendaciones de la comunidad científica internacional para lidiar con las pruebas de ADN. La misma señora Carla dijo que la revisión coincidió con todas las pruebas originales al decir que el perfil genético en el mango del plástico negro del cuchillo podría ser de Knox, pero tened en cuenta que era la casa de su novio y lo podía haber cogido normalmente. El cuchillo fue encontrado en el apartamento, como os digo, del novio y el cuerpo de la víctima fue encontrado en el apartamento que compartía con Amanda y otras chicas. Una de estas audiencias de la revisión del caso de Amanda Knox fue especialmente tensa, con las partes desafiando con frecuencia a los expertos.
el juez que presidía, que se llamaba Claudio Pratillo Hellman, en un momento dado golpeó su escritorio con la mano y gritó silencio. Parecía una plaza de mercado, obviamente. Pero los expertos independientes, ambos de la Universidad de Sapienza en Roma, son interrogados, además, y contrainterrogados en próximas audiencias, porque ya se iba a saber, iba a haber varias audiencias, que esta concretamente era prevista para el sábado, iba a ser directamente investigados y preguntados por el abogado de la familia de la víctima, que quería que estas dos personas inocentes estuvieran en la cárcel. Dice que sí, y además era la última audiencia antes de irse de vacaciones el juzgado. Bueno, pues que sepáis que la revisión completa de un documento de 145 páginas obtenido por The Associated Press fue presentado ante la Corte de Perugia un mes después. Los abogados defensores acogieron el informe con la esperanza de aumentar las posibilidades de sus clientes para anular sus condenas injustamente impuestas. La madre de Amanda, que se llamaba Eda Mellas, dijo que la audiencia de ese lunes marcó un buen día para su hija, es decir, estaba apoyando a su hija también. Y advirtió que durante el juicio que se celebraba, pues realmente si no salía absuelta, ella esperaba que por lo menos el veredicto fuera a finales de septiembre y pudieran llevársela a casa por el tiempo transcurrido, obviamente en prisión. Julia Borgiorno, que menudo apellido, Julia Borgiorno, abogada de Solecito, dijo que hasta ahora había sido solo una teoría de defensa que afirmaba que había un riesgo de contaminación y que los rastros de ADN eran demasiado bajos para atribuirlos con certeza. Pero ahora había sido certificado esta teoría por expertos independientes. Bueno, dice la abogada que no son opiniones, son palabras, son imágenes. Dice que vio las imágenes y los clips mostrados al tribunal y eso reforzaba su línea de defensa. Pero el señor Francesco Maresca, que era el abogado de la familia de Meredith, prometió que iba a hacer un interrogatorio feroz de los expertos las próximas semanas cuando tuvieran que declarar, porque el trabajo de la policía forense había estado a la altura de las circunstancias. ¿De qué me suena esto? Y agregó, la familia Ketcher está muy preocupada porque este ambiente inquisitorial en torno al trabajo serio realizado durante la investigación no es normal. Está muy preocupada porque se está poniendo en tela de juicio la investigación de una policía chapucera, torturadora, que no respeta los derechos humanos de los detenidos y que sacó las confesiones directamente bajo torturas y coacciones y se inventó las pruebas, contaminó toda la escena del crimen y lo que no sabían se lo inventaban. Bueno, los veredictos de culpabilidad de estos señores se restablecieron, como os he dicho, en el 2014 y fueron finalmente anulados en el año 2015. Y el 14 de enero del 2016, la señora Amanda Knox fue absuelta del delito de calumnias por decir que había sido golpeada por mujeres policías durante el interrogatorio, porque no contentas con todo lo que le habían hecho, directamente pues la denunciaron por calumnias. Y aquí tenéis la imagen, como podéis ver, de una mujer destrozada, cuando le dijeron que había salido absuelta. Y abajo, más abajo, tenéis directamente, lo vamos a ampliar, cómo estaba la sala, la parte de fuera de la sala donde se juzgaba a la señora y al señor, todo el mundo, y no solamente era prensa. Directamente eran todo el pueblo, obviamente, los medios de comunicación, de tal forma que no dejaban ni entrar ni salir a nadie de la corte. Bueno, y finalmente, una vez que resultó absuelta y que se enteró ella estando directamente en su país siguiendo el juicio por teleconferencia, videoconferencia, pues que sepáis que una vez que se absolvió, aunque le han quedado secuelas psicológicas irrecuperables y que no se van a ir, no se le van a ir de por vida, el trastorno de estrés postraumático que se le ha creado a esta persona, no hay dinero en el mundo que lo pueda compensar. Pues esta señora se convirtió en una autora, activista y periodista y escribió un libro de memorias que se llama Waiting to be Heard, esperando a ser escuchada, que se convirtió en un superventas. Y además, que sepáis que ahora también trabaja con una asociación en defensa de las personas que han sido condenadas injustamente. Bueno, pues como veis, directamente las barbaridades que se han visto en Tailandia también se ven en algunos países europeos. Porque en este caso obviamente había una nulidad radical de las confesiones sacadas bajo torturas tanto físicas como psicológicas. Había una clara intención de la Fiscalía directamente de cerrar el caso a todas luces, sea cual sea el precio. También tenéis que saber que el fiscal de este caso, en vez de ser sancionado con una sanción, algo, la policía, nadie hizo nada ni contra la policía ni contra el fiscal, que además fue ascendido a fiscal general encima de todo lo que hizo, que él sigue manteniendo que si son inocentes tendrán, como él es católico,
apostólico romano, pues tendrán que perdonar a la justicia italiana y que si son culpables, pues tendrán que rendir cuentas ante el juicio final en el que no hay ningún tipo de duda sobre ADN, y siguen manteniendo sus terceros. Pero la policía que actuó así no fue sancionada, no salió en los medios de comunicación que tuvieran ningún tipo de responsabilidad penal por haber torturado a dos personas, uno de ellos italiano y otra estadounidense, y encima se creyeron contra ella, pero que salió a suelta porque lo pudo demostrar, obviamente, porque ya sabían el trato que se le había dado también a su novio Rafael y seguramente al Patrick, obviamente también le tuvieron que hacer la misma clase de interrogatorio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que veáis que las barbaridades no solo se cometen en Tailandia, que cada uno saque sus propias conclusiones, que veáis los errores judiciales que se cometieron en este caso y si queréis lo podéis comparar con el de Daniel Sancho, que se parecen mucho, pero para que veáis que las barbaridades que se hacen en algunos sitios son dignas de estudio y que encima están tan protegidos que luego encima de que hacen lo que están haciendo con la gente y causándole bastante dolor porque nadie le va a recuperar esos 4 años perdidos de su vida en un centro penitenciario. El ser trending topic en las redes sociales de la época, que su nombre siga saliendo como la Foxy, Noxy, que la traten de guarra, de dominatrix, de gente que realmente era muy liberal y muy libertina, que era, vamos, lo peor de lo peor, que se iba con todo Cristo y que hacían orgías y otras cosas mariposa, pues que sepáis que esa policía, que tendría que estar en un centro penitenciario, pero no de custodia, sino no dentro, como si fueran reos normales, no se les hizo absolutamente nada. Porque están muy protegidos y el sistema siempre protege cuando quiere sacar un beneficio a alguien que está en las altas esferas, en este caso la fiscalía de esa localidad. Objetivo que consiguió, porque como os he dicho, fue directamente ascendido a fiscal general cuando realmente tendrían que haberle echado de la carrera judicial. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os guste mucho. Intentaré haceros un directo el miércoles, pero hoy obviamente por tiempo me es imposible. Que paséis muy buena noche y nos vemos en próximos vídeos.